Una niña rogó por tiempo para pagar. La respuesta del millonario cambiará su vida para siempre. En un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido, Valeria observaba el despliegue del dolor en cada rincón. Las casas, desgastadas por el clima y la tristeza, parecían murmurar secretos del pasado. En el centro de esta atmósfera melancólica, su madre yacía en la cama, consumida por una enfermedad que se llevaba el aliento de Valeria, junto con la esperanza que una vez iluminó sus ojos. Era un invierno eterno, y la desesperación crecía con cada día que pasaba. Valeria, una niña de apenas 12 años, tenía un corazón valiente. Sin embargo, su valentía se sentía como un peso a menudo, aplastada por el miedo de perder a su madre. Una tarde, mientras las sombras alargaban su presencia, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si pudiera comprar tiempo? Su mantra pasaba en sus labios como un susurro, una plegaria al vacío. Pero, ¿a dónde iría para encontrar esa oportunidad? Fue entonces cuando la vida le presentó a Adrián, un millonario adusto, famoso por su fortuna y su amargura. En un giro inesperado del destino, Valeria lo encontró en el mercado local, sentado solo en el café, rodeado de murmullos despectivos que hablaban de él como un hombre sin alma, mientras lo observaba a través de la ventana empañada. Notó su mirada perdida, como si él mismo fuera un prisionero de su desdicha. Se preguntó si él también estaba rogando por tiempo. Adrián levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un instante, pero implacable. Se acercó a ella con un aire de misterio que cortaba la atmósfera. He oído tus plegarias, dijo con voz profunda, y puedo ofrecerte un pacto. Valeria, con su corazón latiendo como un tambor, escuchó sin poder moverse. El dilema era sencillo: un año de vida de Adrián a cambio de un año de su tiempo. Valeria no podía comprender del todo, pero aceptó. En su mente, la vida de su madre era lo único que valía la pena. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria pasó sus meses con Adrián, y cada uno de esos días le otorgaba dones sobrenaturales. Al principio, vio destellos de un futuro que la aterraban: la muerte de su madre, la soledad que la acechaba. Pero en medio de esa angustia, descubrió secretos de Adrián, un pasado cargado de sombras y un vínculo oscuro con su fortuna que lo mantenía cautivo. Poco a poco Valeria se dio cuenta de que salvar a su madre significaba desentrañar el misterio de Adrián. Las noches se llenaron de revelaciones, y Valeria sintió que su amistad con Adrián crecía en medio de la tensión. La carga del tiempo comenzaba a hacerse pesada. Debía elegir entre salvar la vida que tanto valoraba o liberar a un hombre atrapado en su propia condena. A medida que el final se acercaba, Valeria vio que el precio del tiempo era más elevado de lo que jamás pensó. Cada mes que pasaba con Adrián le dejaba marcas en su alma. Cuando el reloj marcó la última hora de su vínculo, Valeria se enfrentó a una encrucijada. La verdad sobre Adrián y su conexión la abría a un abismo de decisiones desgarradoras. En ese preciso instante, el mundo pareció congelarse a su alrededor. Con el corazón en la mano, se preguntó si realmente podría salvar a su madre sin perderse en el proceso. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Aquella decisión era gigantesca, y alguien en su mente gritaba que no debía aceptar lo que ofrecía Adrián. Las palabras "un año de vida a cambio de un año de tiempo" resonaban como campanas en su cabeza. De repente, sintió un escalofrío. La mirada de Adrián era intensa, pero había algo más, un destello de desesperación que no había notado antes. ¿Qué me estás ofreciendo realmente?, le preguntó Valeria. Su voz temblaba, pero era un sonido firme, decidido. Adrián se quedó en silencio, como si estuviera pesando su respuesta. Finalmente, habló. El tiempo es más que solo un año. Hay un precio, más alto del que imaginas. Valeria procesó sus palabras mientras una sombra se cernía sobre ellos. ¿A qué se refería? La inquietud crecía en su pecho. Y entonces, como si el universo tuviera planes ocultos, la tierra bajo sus pies vibró. Un grito resonó en la distancia, una mezcla de pánico y terror, cercano y aplastante. El aire enrarecido trajo consigo un aroma a humo y desespero. Ambos se volvieron hacia la fuente del sonido. En el pueblo, un fuego comenzaba a devorar casas. Valeria vio las llamas danzantes, como serpientes voraces, y su corazón se aceleró. «Mamá», gritó, girando en la dirección de su hogar. Desesperada, corrió sin pensar en las consecuencias. Adrián la siguió, el rostro pálido. La atmósfera ahora estaba cargada de caos, y cada segunda que pasaba sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Al llegar, la escena era devastadora. Su hogar, la única fuente de calidez que conocía, ya estaba envuelta en llamas. Valeria sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «Mamá», gritó de nuevo, pero el fuego respondía con un rugido ensordecedor. De repente, un grupo de personas se unió a ella. La mirada de todos reflejaba horror. Entre la multitud, Valeria vio a Camila, su mejor amiga. Estaba pálida y con lágrimas en los ojos. «Valeria, tu madre está en el centro. No puede salir», gritó, el miedo evidente en su voz. Valeria no pensó. La desesperación grita en su interior, en lo más profundo de su ser. Entonces, una fuerza motora la impulsó a lanzarse hacia el fuego. Las llamas danzaban, y el calor era insoportable. El sonido de objetos crujientes resonaba en sus oídos. Pero había algo más, un eco de risas. Valeria se detuvo en seco. En medio del horror, una imagen irrumpió en su mente. Unas cartas de juego. Un lado de ellas medio borroso. En particular un as que parecía repetirse. «No», susurró, mientras un relámpago de entendimiento la golpeó. Adrián, de pie fuera del edificio en llamas, parecía enfocado, profundamente concentrado. Y de repente, Valeria comprendió. Él no ofrecía solo tiempo. No era un intercambio simple. ¿Acaso sus habilidades iban más allá? ¿Podría haber algo más oscuro en esa promesa? Mientras el fuego consumía todo lo que había creado, un grito rasgó el aire, y Valeria vio a su madre atrapada. «Maná»,
Fue un llamado desgarrador, un alarido desolador. Pero cuando Valeria giró para correr hacia el fuego una vez más, se encontró con la mirada de Adrián, que le decía: si lo haces, perderás mucho más que el tiempo. En ese instante, la verdad se precipitaba sobre ella. El miedo y la esperanza colisionaron. ¿Eran esas llamas una prueba más, un sacrificio que debía hacerse para salvar lo último que le quedaba? ¿Y Adrián era el salvador o el detonante de su perdición? Todo en su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. La mirada intensa de Adrián la atravesaba como un rayo. El fuego detrás de ella chasqueaba y retumbaba. Su madre estaba atrapada y el aire se llenaba de humo. No es un simple intercambio, pensó, mientras su mente tambaleaba entre el horror y la confusión. Adrián, un hombre que parecía tenerlo todo, también era una cautiva de su propia oscuridad. Valeria no. La voz de Camila emergió del caos. Tu madre está allí. Camila, con lágrimas en los ojos, extendió su mano. Pero Valeria sintió un tirón, un vacío profundo. No puedo, debo ayudarla, le respondió, su voz temblando. La urgencia en su pecho era insoportable, un mar de emociones chocando sin dejarle respiro. Mientras se acercaba al fuego, las llamas ardían cada vez más furiosas, como si quisieran devorar no solo su hogar, sino todo lo que amaba. Con cada paso, una sensación helada le recorría la espalda. ¿Qué pasaría si más allá del fuego no encontrara a su madre, sino más secretos? De repente, abanicos de llamas se alzaron, y en un destello, la figura de Adrián surge por delante, interponiéndose entre ella y el infierno en llamas. Detente, te dije que hay un precio. Su voz resonó grave y urgente, pero Valeria no estaba dispuesta a oír. El amor que sentía por su madre podía mover montañas. Sin embargo, lo que Adrián decía se instaló como un ecosistema de dudas en su mente. ¿Qué puede ser peor que perderla?, preguntó, con el llanto en la garganta. Sin respuesta inmediata, Adrián sostuvo su mirada, y en ella había algo que Valeria nunca había visto: pena. En un instante, todo cambió. Adrián retrocedió, como si una corriente eléctrica lo atravesara, y con un gesto inesperado levantó la mano. Desde su palma, una luz brillante se manifestó, un rayo que cortó la oscuridad del fuego. Valeria quedó paralizada. Cuando la luz chocó contra las llamas, el fuego chisporroteó y retrocedió en un instante. En lugar de devorar lo que encontraba a su paso, el fuego parecía ceder. Pero lo que se reveló dejó a Valeria sin aliento. De entre las cenizas, figuras aparecieron. No eran sombras, eran recuerdos. Figuras familiares que Valeria nunca había esperado ver. Su padre, joven y radiante, yacía entre el humo, pero no estaba solo. Otras imágenes surgían junto a él: amigos perdidos, risas ahogadas en el tiempo, momentos que debería haber olvidado, pero que regresaban con fuerza. Un instante eterno. ¿Qué es esto?, murmuró, tomando un paso atrás. Las figuras parecían frágiles, como si fueran espejos quebrados. Adrián, aún detrás de ella, parecía haber experimentado lo mismo, una grieta de pánico surgiendo en su rostro. No debí. Soltó. Valeria giró hacia él. Lo has hecho. Tú lo has traído. El horror en su voz no era solo por lo que estaba viendo, sino porque de alguna manera Adrián había conjurado esos rostros, trayéndolos de vuelta a su mundo.
Retrocedió. La pesadilla se transformaba en un rompecabezas paradojal de esperanza y terror. Las figuras ahora comenzaron a hablar. Valeria, estamos aquí, decía su padre, su voz resonando dulcemente en su memoria. Pero hay que pensar bien lo que deseas. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco interminable, y Valeria sintió la angustia apretarle el pecho. Era verdad. ¿Podía realmente salvar a su madre, traerla de vuelta, como lo estaban haciendo los otros? La confusión se tornó escalofriante cuando escuchó un grito desgarrador, un sonido que le heló la sangre. Mamá, al girar, se dio cuenta de que la imagen de su madre estaba allí, atravesando las llamas, pero en sus ojos había algo que la llenó de terror. En un giro repentino, la madre de Valeria se volvió hacia Adrián, y el horror de sentir que todo en lo que creía se desmoronaba la envolvió. Eres tú quien ha causado todo esto, gritó su madre, sus palabras como puñales. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, sospecha y amor en lucha. El eco del grito se disipó, pero dejó un rastro de confusión y dolor. Las llamas comenzaron a tomar forma, danzando peligrosamente, y Valeria comprendió que no solo el tiempo estaba en juego, sino también verdades escondidas y sacrificios que nunca había imaginado. La tensión se palpaba en el aire, y el ruido del fuego estallando se mezclaba con el eco de risas y llantos. En el fondo, Valeria sintió que todo su mundo se revertía. ¿Qué significa esto? Dímelo, gritó Adrián, mientras la trama de su vida se deshilachaba a su alrededor. Él la miró con ojos que, en ese instante, parecían perder el brillo de todo lo que una vez conoció. ¿Qué secretos compartían realmente? ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar por salvar lo que amaban? El fuego rugía, y el futuro se tornaba incierto. Valeria sintió el pánico apoderarse de ella. Las llamas consumían su hogar y a su madre, y el eco de su grito se perdía en el aire pesado del desastre. Eres tú quien ha causado todo esto. La voz de su madre la hirió como un puñal. Valeria no podía creerlo. Era posible que Adrián tuviera la culpa, que su oferta hubiera desencadenado este horror. Adrián retrocedió un paso. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y arrepentimiento. No, no es así, dijo, su voz casi un susurro. Lo que estás viendo, lo que está sucediendo, es más complicado de lo que imaginas. Valeria sintió que se le restringía el aire. Todo se volvía más confuso y doloroso. ¿Qué podía ser más complicado que el fuego devorando su vida? Las figuras de su padre y amigos desaparecidos seguían ahí, mientras la sombra de su madre la miraba con desesperación. Valeria, mi amor, escapa, rugió su madre, una mezcla de amor y terror en su voz, pero no podía moverse. Su cuerpo se sentía pegado al suelo. Había tanto en juego. La atmósfera era eléctrica, cargada de secretos y miedo. Las llamas danzaban alrededor de ellos, mientras Valeria luchaba por entender. ¿Qué significa esto? La desesperación la llevó a gritar, sus palabras retumbando en su propio pecho. Explica qué está pasando, Adrián. Entonces un estruendo sacudió el lugar. Una explosión repentina lanzó chispas y humo, y el fuego aumentó de intensidad. Valeria sintió cómo el calor las envolvía. En medio del caos, su madre gritó nuevamente, pero esta vez su voz
se mezcló con un alarido desgarrador de alguien más. Al girar, se dio cuenta de que los recuerdos en llamas estaban colapsando, desvaneciéndose como ecos. «No, quiero a mi madre», gritó Valeria, y en ese momento sintió un poder que nunca había experimentado. Fue como si el mundo entero se retorciésemos a su alrededor. Los límites del tiempo y la realidad parecían rasgarse. Entonces, con un rayo de luz, los recuerdos giraron a su alrededor como mariposas atrapadas en una tormenta. De repente, la figura de un hombre apareció en el centro del fuego, y Valeria sintió un escalofrío. No era su padre, era una sombra familiar y siniestra. «Adrián, ¿quién es?», preguntó, entre asustada y confundida. La figura sonrió malignamente y se volvió hacia ella. «Eres más poderosa de lo que crees, pequeña», dijo con una voz susurrante, «y aún no sabes lo que has desatado». El caos se intensificó. Adrián parecía atrapado en su propio horror. Sus ojos reflejaban tanto pánico como la figura oscura. La tensión se cortó en el aire, y Valeria sintió el llanto de su madre resonar junto a su corazón. «Salva a tu madre, Valeria, no te dejes engañar». Sus palabras se perdieron en murmullo acalorado. La figura negra alzó una mano y de su palma salió fuego, y Valeria comprendió. No se trataba solo de un intercambio de tiempo. El pacto de Adrián tenía raíces más profundas. Su vida, su alma, estaban entrelazadas con un destino oscuro. Adrián, el hombre que había ofrecido salvación, era parte del mismo horror que la consumía. Desgarro en su pecho, Valeria decidió. Debía analizar la situación. Conforme comprendía, se dio cuenta de que su conexión con Adrián era más que simple magia. Era un lazo, una maldición compartida. «No voy a dejar que nos atrapen», gritó. Con cada palabra, su fuerza crecía. «Liberaré a mi madre». La luz aumentó, las llamas retrocedían, pero a su alrededor todo estaba cambiando. La figura oscura empezó a gritar, atormentada por algo que Valeria no podía ver. En una explosión de energía, el fuego se disipó y ella pudo vislumbrar la verdad. Adrián, al ver el horror de la figura, gritó: «Valeria, cuidado». Y en ese instante el horror se desató. Los recuerdos comenzaron a retorcerse y transformarse en sombras oscuras. Lamas tomaron un nuevo rumbo. El tiempo no solo se rompió, también se fragmentó. Valeria miró a Adrián, quien finalmente se cayó de rodillas. «Lo siento, nunca quise que esto sucediera», susurró con lágrimas en los ojos. «¿Qué has hecho?», preguntó Valeria, pero el fuego y el caos dieron una vuelta a la realidad. La figura oscura se colocó entre ellos, y Valeria comprendió que su verdadero enemigo era más cercano de lo que pensaba. Tenía que decidir: salvar a su madre o enfrentarse a la verdad que la esclavizaba a ella y a Adrián. Cada segundo marcaba un golpe en su corazón. «Mamá», gritó, mientras el caos se intensificaba, dejándola atrapada en un abismo de decisiones desgarradoras. La luz parpadeó y la oscuridad se cernió. ¿Qué haría ahora? Valeria sintió el pánico apoderarse de ella. Las llamas consumían su hogar y a su madre, y el eco de su grito se perdía en el aire pesado del desastre. «Eres tú quien ha causado todo esto». La voz de su madre la hirió como un puñal. Valeria no podía creerlo. Era posible que Adrián tuviera la culpa, que su oferta hubiera desencadenado este horror. Adrián retrocedió un paso. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y arrepentimiento. «No, no es así», dijo su voz casi un susurro. «Lo que estás viendo, lo que está sucediendo,
Es más complicado de lo que imaginas. Valeria sintió que se le restringía el aire. Todo se volvía más confuso y doloroso. ¿Qué podía ser más complicado que el fuego devorando su vida? Las figuras de su padre y amigos desaparecidos seguían ahí, mientras la sombra de su madre la miraba con desesperación. Valeria, mi amor, escapa, rugió su madre, una mezcla de amor y terror en su voz. Pero no podía moverse. Su cuerpo se sentía pegado al suelo. Había tanto en juego. La atmósfera era eléctrica, cargada de secretos y miedo. Las llamas danzaban alrededor de ellos, mientras Valeria luchaba por entender. ¿Qué significa esto? La desesperación la llevó a gritar, sus palabras retumbando en su propio pecho. Explica qué está pasando, Adrián. Entonces, un estruendo sacudió el lugar. Una explosión repentina lanzó chispas y humo, y el fuego aumentó de intensidad. Valeria sintió cómo el calor las envolvía. En medio del caos, su madre gritó nuevamente, pero esta vez su voz se mezcló con un alarido desgarrador de alguien más. Al girar, se dio cuenta de que los recuerdos en llamas estaban colapsando, desvaneciéndose como ecos. No, quiero a mi madre, gritó Valeria, y en ese momento sintió un poder que nunca había experimentado. Fue como si el mundo entero se retorciésemos a su alrededor. Los límites del tiempo y la realidad parecían rasgarse. Entonces, con un rayo de luz, los recuerdos giraron a su alrededor como mariposas atrapadas en una tormenta. De repente, la figura de un hombre apareció en el centro del fuego y Valeria sintió un escalofrío. No era su padre, era una sombra familiar y siniestra. Adrián, ¿quién es?, preguntó, entre asustada y confundida. La figura sonrió malignamente y se volvió hacia ella. Eres más poderosa de lo que crees, pequeña, dijo con una voz susurrante, y aún no sabes lo que has desatado. El caos se intensificó. Adrián parecía atrapado en su propio horror. Sus ojos reflejaban tanto pánico como la figura oscura. La tensión se cortó en el aire, y Valeria sintió el llanto de su madre resonar junto a su corazón. Salva a tu madre, Valeria, no te dejes engañar. Sus palabras se perdieron en murmullo acalorado. La figura negra alzó una mano, y de su palma salió fuego. Y Valeria comprendió. No se trataba solo de un intercambio de tiempo. El pacto de Adrián tenía raíces más profundas. Su vida, su alma, estaban entrelazadas con un destino oscuro. Adrián, el hombre que había ofrecido salvación, era parte del mismo horror que la consumía. Con un desgarro en su pecho, Valeria decidió. Debía analizar la situación. Conforme comprendía, se dio cuenta de que su conexión con Adrián era más que simple magia. Era un lazo, una maldición compartida. No voy a dejar que nos atrapen, gritó. Con cada palabra, su fuerza crecía. Liberaré a mi madre. La luz aumentó. Las llamas retrocedían, pero a su alrededor todo estaba cambiando. La figura oscura empezó a gritar, atormentada por algo que Valeria no podía ver. En una explosión de energía, el fuego se disipó, y ella pudo vislumbrar la verdad. Adrián, al ver el horror de la figura, gritó, «Valeria, cuidado». Y en ese instante, el horror se desató. Los recuerdos comenzaron a retorcerse y transformarse en sombras oscuras. Las llamas tomaron un nuevo rumbo. El tiempo no solo se rompió, también se fragmentó.
Valeria miró a Adrián, quien finalmente se cayó de rodillas. Lo siento. Nunca quise que esto sucediera, susurró, con lágrimas en los ojos. ¿Qué has hecho?, preguntó Valeria. Pero el fuego y el caos dieron una vuelta a la realidad. La figura oscura se colocó entre ellos, y Valeria comprendió que su verdadero enemigo era más cercano de lo que pensaba. Tenía que decidir: salvar a su madre o enfrentarse a la verdad que la esclavizaba a ella y a Adrián. Cada segundo marcaba un golpe en su corazón. «Mamá», gritó, mientras el caos se intensificaba, dejándola atrapada en un abismo de decisiones desgarradoras. La luz parpadeó y la oscuridad se cernió. ¿Qué haría ahora? De repente, una ráfaga de viento huracanado atravesó el lugar. Una fuerza invisible tornó el fuego en humo, y en un instante, el caos se convirtió en calma. Valeria se encontró de pie, rodeada por los recuerdos de su madre, su padre, y los rostros que tanto extrañaba, ahora en silencio. Sin embargo, había algo más en el aire, una presencia que se sentía inquietantemente familiar. Con horror, Valeria se dio cuenta. Las figuras reflejaban no solo a sus seres queridos, sino también a seres desconocidos. Los rostros estaban entrelazados, mezclados, y sus miradas eran de profunda tristeza. Una sombra gris emergía en el centro, y al acercarse, el corazón de Valeria se detuvo. Era ella misma, un reflejo distorsionado, atrapada en otro tiempo, otro lugar. «No, ¿qué es esto?», gritó, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. La voz que venía de su reflejo era la suya, pero distorsionada por el tiempo. «No entiendes, Valeria», dijo la figura. «El pacto fue más que un simple tiempo. Despertaste algo dentro de ti que no puedes controlar. La verdad está en ti, pero te has perdido». La angustia llenó su ser. Todo lo que creía que sabía, la conexión con Adrián, el deseo de salvar a su madre, todo parecía un laberinto sin salida. ¿Quién era realmente? ¿Qué era esta maldición que parecía girar en el centro de su vida? Valeria sintió el aire fresco y los gritos del pueblo a sus espaldas. Los recuerdos inquietantes la rodeaban. Su madre había estado atrapada, y ahora se veía a sí misma encadenada. Adrián la miraba, perdido, incapaz de entender qué estaba sucediendo. «¿Valeria?». Su voz retumbó como un eco lejano. «No puedes. No es seguro». Una explosión resonó en su mente. Todo lo que pensaba que era real estaba en juego. Las decisiones que había tomado, el verdadero precio del tiempo, lo que había despertado en ella y la conexión con su madre y a Adrián, todo aquello olvidado, envuelto en secretos oscuros. Ahora estaba al borde de una revelación devastadora. ¿Podría realmente liberar a su madre o incluso a sí misma? ¿Habría un camino back? La sombra de su reflejo se cernía sobre ella, empujándola hacia la verdad. ¿Cómo se enfrentaría a ello? Sin respuestas, solo estaba al borde de un abismo y una puerta entreabierta a lo desconocido. Valeria sintió la presión en su pecho aumentar. Los murmullos de la multitud resonaban como ecos en sus oídos. La figura oscura se movía, un contorno amenazante que absorbía la luz, y Valeria comprendió que no solo el tiempo estaba en juego. Cada decisión que había tomado había desatado algo mucho más profundo. «Eres tú quien ha causado todo esto», resonaba la voz de su madre en su mente. Una acusación desgarradora que le hacía temblar. «No, Valeria», gritó Adrián. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de terror.
No puedes dejar que la sombra te controle. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes que luchar. La desesperación en su voz resonaba, pero Valeria no sabía si confiar en él. La visión de su madre luchando detrás de las llamas la atravesó, consumiendo su razón. Las figuras familiares, los recuerdos, comenzaron a distorsionarse. Sus rostros se volvían grotescos. Redujeron la distancia, arrastrándose hacia ella. «No te acerques», gritó Valeria, y de repente todo dio un giro impactante. Una luz brillante emergió del interior de su pecho, iluminando el lugar y haciendo que las sombras retrocedieran. Todo se oscureció durante un instante, y entonces sucedió lo impensable. Una explosión resonó, desgarrando el aire. Valeria sintió un golpe en el estómago. Todo lo que creía que conocía, su madre, su conexión con Adrián, todo se tambaleaba. Una grieta se expandió en el suelo, como si el mismo mundo estuviera cediendo ante su decisión. La luz brilló con fuerza, y las llamas que consumían su hogar se transformaron en figuras danzantes, revelando un fascinante espectáculo de recuerdos y sombras entrelazadas. «Valeria», la voz de su madre resonó nítida y clara. «Tienes que elegir. No lo olvides». Valeria miró a su madre, cuyos ojos reflejaban un terror que nunca había visto antes. «Eres más poderosa de lo que imaginas, pero debes ser cautelosa. La verdad que buscas es oscura, tan oscura como el fuego que te rodea». Las palabras de su madre reverberaron, y Valeria sintió cómo una nueva ola de pánico y resolución la estremecía. Las llamas se alzaron en un remolino de color naranja y rojo, y en medio del caos, una forma humana emergió de las sombras. Valeria sintió que su corazón se detenía. «No», murmuró con voz temblorosa. Era su padre, pero él no se veía como lo recordaba. Su rostro llevaba la marca de la tristeza, un vacío profundo en sus ojos. «Valeria, he venido a buscarte». Su voz era un susurro, pero llenaba el aire con una tensión insoportable. «No, no puedes estar aquí», gritó Valeria, sintiendo que el mundo se deslizaba bajo sus pies. «Esto no puede ser real». La sombra negra se acercó a su padre, como un depredador convergiendo sobre su presa. Adrián, aún de pie, gritó: «No dejes que te atrape, Valeria. Es una ilusión. Tu padre no es quien crees». Pero la advertencia llegaba demasiado tarde. «Valeria, ven, todo lo que deseas puede ser tuyo». La voz de su padre resonaba como un canto hipnótico. Las llamas comenzaron a moverse, pulsando a su alrededor, dibujando imágenes de felicidad, días de sol, risas compartidas, momentos perdidos en la memoria. «¿Lo ves? Podemos estar juntos de nuevo», insistió, estirando la mano hacia ella. La pelea interna la consumía. Ante ella, la sombra del pasado ofrecía una vida que creía perdida. Pero en otro rincón del fuego, la figura oscura recordó sus ojos. No podía ser. «Suéltalo», Valeria gritó desesperadamente, luchando contra la atracción. En ese momento, decidió: «No voy a dejar que esto controle mi vida». Con un grito de furia dejó que la luz que emanaba de su interior creciera, alcanzando una magnitud insospechada. La sombra retrocedió. Las llamas se encendieron intensamente, revelando una verdad aplastante. Todo era una trampa. Sus recuerdos no eran más que un espejismo. Cuando Valeria comprendió, todo se volvió confuso. La figura de su padre retrocedió y se desvaneció. La conmoción y el horror la invadieron. «Lo siento, hija», murmuró, y con sus palabras algo se rompió. Y entonces el caos se transformó en un inmenso silencio, y una puerta se abrió.
De las sombras emergió otra figura, aún más familiar, pero petrificante. Valeria misma. Cada detalle era idéntico, cada cicatriz en su alma visible. Te he estado esperando, susurró la versión oscura de sí misma. El mundo se desvaneció en un mar de confusión, dejando solo el eco de sus palabras. Las llamas brillaban a su alrededor como si la realidad se desmoronara. Y la verdad se tornaba más clara, pero más aterradora al mismo tiempo. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras el entorno se desvanecía y la línea entre el tiempo y el espacio comenzaba a desdibujarse. Ante ella la pregunta flotaba: ¿quién era realmente su amiga en esta oscura batalla? Y así Valeria se dio cuenta de que necesitaba encontrar respuestas, no solo para salvar a su madre, sino para liberarse a sí misma. El camino apenas comenzaba. Valeria sintió la presión en su pecho aumentar. Las sombras danzaban a su alrededor, reflejando rostros familiares y rostros desconocidos. Su duplicado oscuro parecía atraparla, sacudiéndola con la verdad que no quería enfrentar. «Eres más poderosa de lo que crees», repetía su eco, mientras la realidad se desvanecía lentamente. El fuego retumbaba y las llamas parecían murmurar secretos en un idioma olvidado. «Valeria, escóndete». La advertencia de su madre resonaba en su mente, mezclada con el dolor de lo que había perdido. La figura oscura avanzó hacia ella, y el corazón le latía con fuerza. Ella dio un paso atrás, y de repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo cambió. Con un grito desgarrador, el suelo tembló y una grieta se abrió bajo sus pies. Las sombras se aguzaron, y la oscuridad apareció en forma de tentáculos que se extendían hacia ella. En medio del alboroto, Valeria vio algo que la hizo detenerse. En la grieta, una figura emergía lentamente. Era un hombre, de rostro familiar, pero distorsionado. Al acercarse y la luz lo iluminó, Valeria sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. «Papá». Su voz salió en un susurro, como una súplica, pero lo que vio no era el hombre que había perdido. Era otra versión de él, con ojos llenos de desesperación. «No, tú no puedes estar aquí». «Valeria, escúchame», dijo su padre, y el horror se apoderó de su rostro. «He venido a advertirte. Adrián no es quien crees que es. Todo esto es un engaño». Las palabras colisionaron en su mente. La realidad se retorcía, y la atmósfera se convirtió en un torbellino de gritos. «No, no». Valeria retrocedió, sintiendo una mezcla de terror y confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía su padre, que siempre había estado en el pasado, regresar ahora en esta tormenta de caos? «Él es el verdadero responsable de lo que ocurrió», continuó su padre, su voz cargada de gravedad. «Te ha mentido, Valeria. El tiempo que compraste no solo pertenece a él, todo viene a un alto precio. No lo sigas». Las llamas rugieron con furia, como si el mismo universo quisiera abordar la revelación. Valeria sintió un golpe en su corazón. «Eres un mentiroso», gritó, aunque los ecos de su propia voz eran débiles frente a la verdad que se revelaba. Los murmullos del pueblo, antes distantes, ahora parecían acercarse con fuerza, testigos involuntarios de su sufrimiento. Adrián, detrás de ella, se quedó petrificado. Sus ojos, antes llenos de misterio, ahora reflejaban un miedo palpable. «Valeria, no lo escuches», gritó, pero su voz estaba llena de desesperación. «No sabes lo que estás diciendo. He hecho lo que he hecho por ti, por nosotros. Por nosotros has jugado con la vida y muerte de mi madre». La ira crecía dentro de ella,
ardiente y veraz, mientras las llamas giraban alrededor. Sentimos una conexión visceral entre los tres. Todo lo que creía se transformaba en cenizas. En medio del caos, Valeria respiró hondo. Necesitaba claridad en ese mar de confusión. Entonces, con determinación, se volvió hacia su padre. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te he perdido? La expresión de su padre se tornó sombría. Hay un secreto más grande aquí, Valeria. El tiempo es un ciclo, y tú eres parte de él. Los pactos que llevas a cuestas no son solo tuyos. Hay algo, alguien que se oculta en las sombras de esto. Al hablar, la intensidad de sus palabras flotaba en el aire, tan densa que podía cortarse con un cuchillo, y de repente todo cambió. La grieta bajo sus pies se expandió, absorbiendo tanto a su padre como a la figura oscura, revelando una verdad aterradora. Todos eran parte de un mismo destino, y el tiempo no solo era un regalo, sino una trampa. La sombra de su duplicado se alzó, y en sus ojos Valeria vio un destello de reconocimiento. Vas a enfrentar a la oscuridad, pero no lo harás sola, dijo la figura con un tono enigmático que la hizo estremecer. El tiempo se detuvo, transformando la escena en un laberinto de luces y sombras. La pregunta era clara. ¿Qué era realmente lo que había despertado en ella? Mientras la oscuridad comenzaba a reclamar su lugar, la elección se intensificaba. Seguir a Adrián y aceptar su camino, o enfrentarse a la verdad oculta que llevaban consigo. La tensión construía un murmullo abrumador, y Valeria sintió que su destino pendía de un hilo. Todo lo conocido estaba en juego, y la línea entre el bien y el mal se desdibujaba por completo. Valeria sintió la presión en su pecho aumentar. Las sombras danzaban a su alrededor, reflejando rostros familiares y rostros desconocidos. Su duplicado oscuro parecía atraparla, sacudiéndola con la verdad que no quería enfrentar. Eres más poderosa de lo que crees, repetía su eco, mientras la realidad se desvanecía lentamente. El fuego retumbaba, y las llamas parecían murmurar secretos en un idioma olvidado. Valeria, escóndete. La advertencia de su madre resonaba en su mente, mezclada con el dolor de lo que había perdido. La figura oscura avanzó hacia ella, y el corazón le latía con fuerza. Ella dio un paso atrás, y de repente un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo cambió. Con un grito desgarrador, el suelo tembló y una grieta se abrió bajo sus pies. Las sombras se aguzaron, y la oscuridad apareció en forma de tentáculos que se extendían hacia ella. En medio del alboroto, Valeria vio algo que la hizo detenerse. En la grieta, una figura emergía lentamente. Era un hombre, de rostro familiar, pero distorsionado. Al acercarse y la luz lo iluminó, Valeria sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. «Papá». Su voz salió en un susurro, como una súplica. Pero lo que vio no era el hombre que había perdido, era otra versión de él, con ojos llenos de desesperación. «No, tú no puedes estar aquí». «Valeria, escúchame», dijo su padre, y el horror se apoderó de su rostro. «Advertirte, Adrián no es quien crees que es. Todo esto es un engaño». Las palabras colisionaron en su mente. La realidad se retorcía y la atmósfera se convirtió en un torbellino de gritos. «¡No, no!». Valeria retrocedió, sintiendo una mezcla de terror y confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía su padre, que siempre había estado en el pasado, regresar ahora en esta tormenta de caos? Él es el verdadero responsable de lo que ocurrió, continuó su padre, su voz cargada de gravedad. Te ha mentido, Valeria.
El tiempo que compraste no solo pertenece a él, todo viene a un alto precio. No lo sigas. Las llamas rugieron con furia, como si el mismo universo quisiera abordar la revelación. Valeria sintió un golpe en su corazón. «¡Eres un mentiroso!», gritó, aunque los ecos de su propia voz eran débiles frente a la verdad que se revelaba. Los murmullos del pueblo, antes distantes, ahora parecían acercarse con fuerza, testigos involuntarios de su sufrimiento. Adrián, detrás de ella, se quedó petrificado. Sus ojos, antes llenos de misterio, ahora reflejaban un miedo palpable. «Valeria, no lo escuches», gritó, pero su voz estaba llena de desesperación. «No sabes lo que estás diciendo. He hecho lo que he hecho por ti, por nosotros. Por nosotros. Has jugado con la vida y muerte de mi madre». La ira crecía dentro de ella, ardiente y veraz. Mientras las llamas giraban alrededor, sintió una conexión visceral entre los tres. Todo lo que creía se transformaba en cenizas. En medio del caos, Valeria respiró hondo. Necesitaba claridad en ese mar de confusión. Entonces, con determinación, se volvió hacia su padre. «¿Qué quieres de mí? ¿Qué te he perdido?». La expresión de su padre se tornó sombría. «Hay un secreto más grande aquí, Valeria. El tiempo es un ciclo, y tú eres parte de él. Los pactos que llevas a cuestas no son solo tuyos. Hay algo, alguien que se oculta en las sombras de esto». Al hablar, la intensidad de sus palabras flotaba en el aire, tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Y de repente, todo cambió. La grieta bajo sus pies se expandió, absorbiendo tanto a su padre como a la figura oscura, revelando una verdad aterradora. Todos eran parte de un mismo destino, y el tiempo no solo era un regalo, sino una trampa. La sombra de su duplicado se alzó, y en sus ojos, Valeria vio un destello de reconocimiento. «Vas a enfrentar a la oscuridad, pero no lo harás sola», dijo la figura con un tono enigmático que la hizo estremecer. El tiempo se detuvo, transformando la escena en un laberinto de luces y sombras. La pregunta era clara. ¿Qué era realmente lo que había despertado en ella? Mientras la oscuridad comenzaba a reclamar su lugar, la elección se intensificaba. ¿Seguir a Adrián y aceptar su camino? ¿O enfrentarse a la verdad oculta que llevaban consigo? La tensión construía un murmullo abrumador, y Valeria sintió que su destino pendía de un hilo. Entonces, un rayo de luz surgió de su interior. Una fuerza inesperada, como un volcán a punto de erupcionar, se desató. Las llamas se apagaron, y en lugar de la devastación, un aura de paz emanó. Valeria se sentía diferente, poderosa, deslumbrante. ¿Qué? El asombro tomó forma en su rostro. Al girar, vio a Adrián, pero algo en él había cambiado. Su expresión era ahora de terror absoluto. «Valeria, no. Tú no puedes controlar esto». «¿Por qué no puedo?». La confianza la llenaba y a la vez el miedo crecía. «Soy yo quien tiene el poder ahora». Pero al pronunciar esas palabras, una visión atravesó su mente. Familias, amigos, pérdidas, dolor. Momentos de alegría y tristeza entrelazados. Ella no solo había despertado su fuerza, también había despertado a algo más oscuro. Sin previo aviso, el suelo tembló nuevamente. La grieta se abrió más, y un par de garras emergieron. Eran espectros, sombras de aquellos que habían sido sacrificados por el tiempo. Los rostros de personas que Valeria reconocía,
incluso su madre, emanaban un dolor profundo y desesperación. «No», gritó Valeria, mirando a su alrededor. Cada una de esas sombras debía ser liberada, y ella era la responsable. «No pienso dejar que esto me detenga». Pero su voz se quebró, y un miedo terrible la llenó. ¿Qué significaba realmente su elección? Adrián, temblando, dio un paso atrás. «Hay un precio que pagar, Valeria. No estamos hablando solo de tiempo, estamos hablando de vidas». Sus palabras aullaban como el viento por el caos que se desataba. «No lo harás». Justo cuando el caos parecía devorarla, una risa resonó detrás de ellos. Una voz familiar, pero distorsionada, se alzó con fuerza. Creían que podrían escapar tan fácilmente. Era su madre, pero su rostro, una vez lleno de ternura, ahora se tornó en un semblante oscuro y aterrador. «No, esto no puede ser». El corazón de Valeria se detuvo, y la desesperación llena su pecho. La realidad se desmoronaba alrededor de ella, y una pregunta surgió en su mente. ¿Quién había estado realmente detrás de todo esto? La sombra del pasado, el precio de sus decisiones. Todo parecía un juego más grande, y Valeria estaba en el medio del tablero. Ella no solo estaba luchando por su madre, estaba por todo lo que era, por toda la vida que desconocía. ¿Podría salir de esto intacta? ¿O las sombras finalmente la reclamarían? Valeria sintió el pánico al ver a su madre transformarse en una sombra oscura. «No, mamá, por favor», gritó, su voz resonando en el caos. Pero algo en el aire cambió. Una risa sarcástica emergió de la figura, retumbando como un eco. «Valeria, qué inocente has sido. Nunca estuve atrapada. Siempre fui parte de esto». Las llamas que antes representaban su hogar, ahora se volvían un campo de batalla. «Eres parte de este juego». «Cariño», dijo la sombra que era su madre, con una sonrisa distorsionada. «Adrián y yo tenemos un vínculo más profundo del que imaginas. Él no es un enemigo, sino un aliado. Pero tú eres la clave». Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». La confusión la envolvía como una red. «Eres mi madre. No puedes ser parte de esto». Su voz se quebró mientras retrocedía, buscando aprender la magnitud de la traición. «Es una cuestión de tiempo, Valeria. Siempre lo ha sido». La sombra se acercó, y algo en su mirada la hizo dudar. «Mamá, ¿por qué?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho. «¿Por qué haces esto?». «Porque hay más en juego de lo que crees. Este mundo no se trata solo de ti y de tu dolor. Hay secretos que has ignorado, y yo he estado aquí para asegurarte de que cumplirás tu destino». La figura oscura extendió una mano hacia Adrián. Este, atrapado entre la ira y el miedo, miraba a Valeria con desesperación. «No les creas, Valeria. Todo esto es una manipulación, pero es una manipulación de amor», replicó la sombra de su madre, desvaneciendo la distancia entre ellas. «Siempre he querido protegerte, incluso desde las sombras. La verdad es que mi elección hace años nos trajo hasta aquí. Sin mi sacrificio, nunca estaríamos tan cerca de obtener lo que deseamos». Valeria sintió que todo se desmoronaba. Su madre, la figura que había anhelado salvar, era ahora una fuerza oscura. «¿Y qué deseo es ese?», preguntó, sintiendo el miedo recorrerla. «La muerte de mi padre. Hacerme cargar con estas». Sino también de condenar. Todo se tornó confuso. Los ecos de la traición, la culpa y la lucha se agolpaban en su mente. Adrián gritó detrás de ella, su voz una mezcla de desesperación y confusión. «Huye, Valeria. Todo esto es un engaño». Pero antes de que pudiera responder, la sombra de su madre levantó una mano.
y algo se rompió. Un destello de luz, un viaje a través de recuerdos y secretos, hizo que el tiempo se detuviera. Silencio. Valeria se vio atrapada en la tormenta de emociones, mientras la verdad sobre su madre la arrastraba, dejándola sin aliento. Tu destino está unido al mío, susurró la figura oscura, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Y ahora es culpa tuya cómo termina. ¿Qué deseas de mí realmente? Valeria se encontró preguntando, pero la respuesta quedó atrapada en su garganta, mientras todo a su alrededor giraba y la oscuridad la rodeaba. Y en ese instante, antes de perderse por completo, comprendió, empezado como un deseo simple de salvar a su madre, se había convertido en una elección devastadora, en un ciclo eterno que jamás había imaginado. Y en un último destello, la sombra de su madre sonrió. Bienvenida al verdadero juego, Valeria. Ahora tendrás que decidir a quién vas a liberar y a quién vas a condenar. Valeria sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La sombra de su madre se acercaba, una figura oscura que había representado amor y dolor en igual medida. Sigue el camino, Valeria, decía, su voz un eco distorsionado. Este es tu destino. ¿Qué destino? Valeria gritó, temblando ante el horror que se desarrollaba. Su corazón latía frenético, las llamas ardían a su alrededor, devorando recuerdos y esperanzas. Eres mi madre, no puedes simplemente abandonarme. La figura se rió, una risa fría que resonó en el aire. Siempre he estado a tu lado, incluso cuando creías que era una mala. Madre, el sacrificio que hice nos ha llevado hasta aquí. Eres más fuerte de lo que piensas. No quiero tu fuerza, Valeria replicó, con dolor desgarrando su pecho. Quiero a mi madre de vuelta. Pero las palabras salían entrecortadas, llenas de desesperación. Adrián, quien había permanecido en el fondo, finalmente dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, lleno de miedo. Valeria, gritó, su voz una mezcla de urgencia y caos. Ella no es quien era. Tienes que romper el ciclo. La sombra de su madre se giró hacia él. Sus ojos se oscurecieron. Tú eres la razón de todo esto, dijo, señalándolo, como si cada palabra fuera un golpe. Eres el verdugo, y Valeria se adherirá a tu trampa como lo he hecho yo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Es verdad, Adrián? ¿Juegas con mi destino? La incertidumbre le atravesó el alma. Cada segundo era un tormento. No lo entiendo todo, pero no soy tu enemigo, respondió él, su voz desgarradora. Lo he hecho todo por ti, porque me importas. Valeria sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Te importo? ¿O eres parte del juego que han tejido mis días y mis noches? Murmuró, viendo cómo las llamas se alzaban a su alrededor. Caos. Ruinas. Destinos sellados. La sombra de su madre alzó la mano, y Valeria vio una luz brillante emanar de su pecho. Era su propia luz, su poder despertando, la energía que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. ¿Vas a liberarla o a condenarla?, preguntó la sombra, su voz un eco de maldad. Valeria respiró hondo. No jugaré más. Su voz resonó con fuerza. No soy un peón. Soy el fuego que consume. Con las palabras, la luz de su ser estalló, ahogando las sombras. Las llamas danzaron en su alrededor, tomando forma y revelando figuras de luz que representaban todos los que habían sido sacrificados. Sus abuelos, sus amigos perdidos, cada uno encadenado, pero Valeria
Estaba decidida a liberarlos. «Tengan fe en mí», gritó, extendiendo su mano hacia ellos. «No me dejaré controlar más. El amor es más fuerte que este ciclo». La figura oscura de su madre se retorció. La luz la empujó hacia atrás. «No puedes escapar de tu destino», aulló. Pero Valeria no se detuvo. Cada palabra de amor que salió de su boca encadenó las sombras del pasado a nuevas mándalas de libertad. Las luces brillaron y las sombras se desvanecieron en un destello de esperanza. Se sentía ligera. Al girar, vio a Adrián con una sonrisa de alivio y sorpresa. «Lo hiciste», murmuró él. «Has roto el ciclo». «Sí, pero ¿a qué costo?», Valeria respondió, con lágrimas de dolor y liberación. En sus ojos brillaba el rayo de su madre, una última vuelta de traición en su rostro. La batalla aún estaba lejos de haber terminado. La oscuridad no se había ido por completo. La escena cambió. Ya no estaba atrapada en el fuego, sino en un jardín iluminado por la luz de un nuevo amanecer. Los ecos de risas y lamentos se desvanecieron. ¿Era realmente ella quien había triunfado? ¿O la sombra de su madre seguiría acechándola? El futuro se extendía delante de ella como un lienzo en blanco. Valeria podía sentir la luz dentro de sí misma, pero también sabía que la sombra nunca dejaría de seguirla. Su vida había cambiado para siempre. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. El viaje apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Te atreverías a enfrentar tu propia sombra? Si has disfrutado de esta historia, es tiempo de actuar. Asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de me gusta y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que podamos seguir creando. Deja tus reacciones y teorías en los comentarios. Inunda los espacios con tu opinión. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.